Buen día a todos los presentes en este congreso. Mi nombre es Alan Centeno y en representación de los académicos Sergio Torres, Jacinto Cortés y Alberto Reyes, les presentaré la investigación que estuvimos realizando que se titula Enfoques innovadores en la enseñanza del análisis modal. Utilización de la manufactura aditiva en la educación de ingeniería estructural. Esta investigación tuvo como objetivo mostrar a partir del análisis modal que la manufactura aditiva, más específicamente la impresión 3D, es una alternativa viable para la enseñanza de la dinámica estructural de manera académica. Como sabemos, el análisis modal nos sirve para identificar las características dinámicas de un material o de un sistema estructural. Es por eso que se realizó esta investigación. Como contenido de esta presentación tenemos la introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. ¿Por qué emplear la manufactura aditiva en la creación de bancos de prueba? Como sabemos, la manufactura aditiva y la impresión 3D han llegado a distintos sectores, como puede ser en la salud con la implementación de prótesis y algunos modelos anatómicos, y en las obras civiles como ha sido la impresión de casas en 3D con concreto y la elaboración de puentes impresos en 3D con acero. Para esto nosotros tenemos 3 puntos. Fabricación de estructuras tridimensionales. Como los antes mencionados, que pueden ser las prótesis y los puentes, las impresoras 3D trabajan muy bien ese tipo de modelos con volumen y por ello pueden ser eficaces. Alternativa a materiales convencionales en diversas aplicaciones. Las impresoras 3D pueden trabajar con resinas y con algunos termoplásticos, como lo puede ser el PLA o el ABS. Esto ya dependerá de las necesidades del proyecto que se requiera. Implementación en entornos educativos para fomentar el aprendizaje práctico. Las impresoras 3D son de reducidos tamaños y se puede implementar un laboratorio de manufactura aditiva dentro de las instituciones académicas. De esta manera se pueden crear modelos a escala y prototipos para la realización de prácticas con los puntos antes ya mencionados. Podemos observar en la figura 1, se encuentra un ejemplo de manufactura aditiva. Esta fue la impresión de uno de los modelos de esta investigación en una Bamboo Lab X1 Series Carbon. Como mencionamos anteriormente, la manufactura aditiva puede llegar a ser una alternativa viable para la enseñanza de la dinámica estructural. Es por esto que presentamos algunas de las ventajas de la impresión 3D en bancos de pruebas académicos. Optimización en los tiempos de producción. La manera de trabajar de estas impresoras de manera eficaz nos puede llegar a tener impreso modelos de prueba en cuestión de minutos o incluso horas. Capacidad para fabricar geometrías con mayor precisión. A eso nos referimos con geometrías complejas, que al trabajar con archivos STL lo único que hace la impresora es decodificarlo y realizarlo sin tener ningún inconveniente. Incremento en la sustentabilidad en los procesos productivos. Como se mencionó anteriormente, algunos de los materiales con los que trabajan estas impresoras son termoplásticos fabricados para ser biodegradables, e incluso se pueden llegar a tener mucho menos residuos que si trabajáramos con materiales más convencionales. Producción de piezas con menor peso, manteniendo sus propiedades estructurales. Se han realizado estudios donde estos termoplásticos pueden llegar a tener propiedades mecánicas igual de eficientes que materiales más comunes, teniendo un mayor peso. Como figura 2 tenemos el ejemplo de la manufactura aditiva, de igual manera impreso en la Bamboo Lab X1 Series Carbon. Pasando con la metodología, tenemos en la figura 3 mostrada lo que fue la plataforma académica utilizada para esta investigación. Es un sistema marco de 2 niveles, donde de abajo hacia arriba tenemos lo que son las uniones, los elementos de rigidez, que es donde se basó la mayor parte de la investigación, y los elementos de inercia, que estos son lo que representa a masa 1 y masa 2. Los elementos de rigidez, como podemos ver, son unas barras. Estas se modificaron sus densidades de cada una. Y las uniones, estas uniones sirven para conectar a los elementos de rigidez con los elementos de base y con la placa base. En lo que podemos ver en la figura 4, ahí se muestran las impresoras 3D que se encuentran en el Centro Tecnológico de Aragón. Para los elementos de rigidez se tuvo una modificación que es donde se basaron los análisis modal. En la figura 5 se puede observar el laminado de este elemento en un software de impresión 3D. Este fue un elemento de perfil rectangular donde se utilizaron 8 para este sistema. Cuentan con medidas de 20 centímetros de largo, 0.5 centímetros de ancho y un espesor de media pulgada. Todos cuentan con los orificios correspondientes para los elementos de unión, que estos son los que se mostraron en la diapositiva anterior. Y como se puede observar en la figura, se tiene un relleno tipo rectilíneo.
Este fue el que se modificó para el análisis modal y se utilizó 4 tipos de rellenos: uno al 100%, uno al 75%, uno al 50% y uno al 25%. A cada uno de estos se le asignó un color con el fin de identificarlos al momento de realizar el análisis. Para el amarillo tenemos el 100%, para el negro tenemos 75%, para el azul tenemos 50% y para el 25% tenemos un color blanco. Esto con el fin de identificarlos solamente. Para la instrumentación, como sabemos, el análisis modal experimental se basa en dispositivos de entrada, de proceso y de salida. Como dispositivo de entrada tenemos el martillo de impacto PCB Piezotronics, que se muestra en la figura 6. Cuenta con un rango de fuerza de 0 a 500 libras y es el encargado de determinar las resonancias de los elementos de estudio. En la figura 7, como elemento de entrada, tenemos el acelerómetro PCB Piezotronics. Este acelerómetro es unidireccional, cuenta con un rango de frecuencias de 0.5 Hz a 10.000 kHz y puede medir hasta 500 G de fuerza. Para esta investigación se utilizaron 2 de estos. En la figura 8, como dispositivo de proceso, tenemos al DAC de Ubisoft Krypton 4X ACC. Es un registrador de datos que cuenta con 4 canales de entradas IEP y voltaje. Cuenta con acoplamientos de entrada de corriente continua o corriente alterna. Puede obtener datos sobre acústica, vibraciones, impacto, velocidad, desplazamientos y otros. Y como dispositivo de salida tenemos al software de adquisición de datos de Ubisoft. Este software funciona con todo el equipo anteriormente mencionado. A la hora de conectar el DAC, este software reacciona de manera plug and play. Esto quiere decir que solo se necesita hacer los ajustes de los valores necesarios dependiendo del trabajo a realizarse. De igual manera, se puede simular el elemento de estudio y este mismo software te da los análisis de frecuencias y que se pueden utilizar para este análisis modal. En esta diapositiva podemos observar la instrumentación del banco de pruebas. En la figura 10 se muestra la instrumentación al 100% de densidad, que como código de colores se utilizó el amarillo para representarla. Y los acelerómetros se pueden observar de igual manera, cada uno se colocó en los elementos de masa. En la figura 11, la instrumentación al 75%, con un color en negro para representarla, y los acelerómetros siguen colocados de la misma manera. En la instrumentación de 50%, en la figura 12, se puede observar como código de colores el azul para representar esta densidad. Y en la figura 13, la instrumentación al 25% de densidad, y como podemos observar, se utilizó el color blanco para identificarla. Para este caso, se establecieron las condiciones de frontera del sistema, que serían la masa 1 y la masa 2. Se colocaron los acelerómetros para el estudio. Con la ayuda del software se conectaron al DAC de Ubisoft con el martillo de impacto y los acelerómetros. Junto con el martillo de impacto se realizaron 20 golpes en promedio entre cada una de las masas para determinar así su frecuencia natural y su modo de vibración. En el software se procesaron los resultados de las pruebas y se obtuvieron los FRF que se mostraron en los resultados. Para los resultados se puede observar en la figura 14 los modos de vibración al 100% de densidad de la plataforma en estudio. El primer modo de vibración, de acuerdo con el diagrama de respuesta de frecuencia, se puede encontrar en los 10.36 Hz con un factor de pérdida de amortiguamiento de 0.36. El segundo modo de vibración, que se observa en la figura B, se puede encontrar en los 41.5 Hz. El factor de pérdida de amortiguamiento se da de acuerdo al material. En este caso no contamos con amortiguamiento. En la figura 5 podemos observar los modos de vibración de la plataforma al 75% de densidad. De igual manera, en la figura A podemos encontrar su primer modo con una variación en lo que se podría decir es el punto 3, que de acuerdo al diagrama de respuesta de frecuencia se encuentra en los 9.8 Hz este modo de vibración, con un factor de pérdida de amortiguamiento de 0.022. Para el segundo modo de vibración se puede observar que se encuentra de acuerdo al diagrama en los 31.7 Hz, con un factor de pérdida de amortiguamiento de 0.015. De igual manera, de esto no se contó con ningún tipo de amortiguamiento, solo el del material empleado que es PLA. En la figura 16 podemos observar los modos de vibración de la estructura al 50% de densidad de relleno. En la figura A podemos encontrar el primer modo de vibración, que se encuentra a 7.3 Hz con un factor de pérdida de amortiguamiento de 0.050.
En la figura B podemos observar que su segundo modo de vibración se encuentra a 24.4 Hz con un factor de pérdida de amortiguamiento de 0.070. Si observamos bien la figura A y B del 50% de densidad de relleno, observamos que el punto 3, que en este caso sería la masa 1, se desplaza más a las anteriores densidades mostradas. De igual manera podemos observar que los modos de vibración de esta densidad se encuentran en números menores a comparación con sus densidades antes mencionadas. En la figura 17 encontramos los modos de vibración al 25% de densidad de relleno. Observando la figura A, el primer modo lo encontramos a 9.5 Hz, el segundo modo lo encontramos a 34.9 Hz. Para el primer modo de vibración encontramos que tiene un factor de pérdida de amortiguamiento de 0.030 y para el segundo modo de vibración encontramos que está en 0.025. Como se puede observar, en comparación de las densidades anteriormente mencionadas, el modo de vibración a 25% de densidad es el que se desplaza más a las anteriores mencionadas. En la tabla 1 podemos encontrar la frecuencia natural y relación de amortiguamiento, que en este caso es la información antes mencionada pero de manera sintetizada. En la primera columna se encuentra la densidad de relleno, en la segunda el modo de vibración, en la tercera la frecuencia natural, en la cuarta encontramos el factor de pérdida de amortiguamiento y en la quinta la media de este. Para un 100% de densidad podemos encontrar que su media de factor de pérdida de amortiguamiento se encuentra en 0.024. Para 75% encontramos que se encuentra en 0.018. Para 50% encontramos que se encuentra en 0.06 y para 25% se puede encontrar que está en 0.027. Comparando las densidades de todos los resultados y la media del factor de pérdida de amortiguamiento de esta, se puede encontrar que la media de factor de pérdida de amortiguamiento menor se encuentra al 50% de densidad y la mayor se encuentra al 25% de esta. Para concluir, tenemos las referencias que se muestran a continuación y los agradecimientos, que en este caso agradecemos a UNAM-PAPIT, al sistema de becas de CONACYT y al Sistema Nacional de Investigadores, que sin esto no se pudiera haber realizado esta investigación. Por mi parte sería todo y quedo atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias.